Gusto en saludarles en esta mañana, gusto en verles otra vez. Estábamos el fin de semana pasado en Puerto Rico llevando el encuentro matrimonial con parejas de Monterrico. Gracias al Señor, que no es un evento, no es un programa, sino es un ministerio para evangelizar y discipular las familias que tanto necesitan del Señor. Así que con mi esposa y con las parejas que hemos venido a Puerto Rico, una vez más, una gran gratitud a Dios de estar nuevamente en la familia de Dios, en nuestra familia de Monterrico. Saludos de los hermanos de la Iglesia de la Alianza en San Juan de Puerto Rico, donde hemos estado, que es la Iglesia Catedral de la Esperanza, que de paso, para quienes conocen y tienen memoria, es la iglesia que pastoreó Pastor Carmelo Terranova durante muchos años. Así que es una linda iglesia, es la iglesia más grande de la Alianza allá en la isla, y ellos han arrancado con mucho corazón, mucha disposición, este ministerio, al punto tal que ya tienen fecha para el siguiente encuentro en febrero que viene. Así que están embalados, como decimos nosotros. Hemos sido unas 12 parejas, muy bendecidos de ver la obra de Dios y constatar una vez más que no importa la cultura, no importa el nivel de desarrollo tecnológico del país, el idioma, el trasfondo histórico, la geografía, la imagen y semejanza que Dios puso al hombre y a la mujer ha hecho que los problemas matrimoniales se parezcan en todos lugares de la tierra. Y por lo tanto, como la raíz es la misma, Dios mandó la misma solución para todos, que es Cristo. Solo con Cristo el matrimonio es viable, porque el hombre y la mujer son pecadores. Y como pecadores somos, entonces sin Él el matrimonio no funciona, por más que haya bonita luna de miel, linda casa y lindos hijos. Por eso la urgencia de anunciar el Evangelio, no solo el individuo, sino la familia. Y eso es lo que nos hemos propuesto en la Iglesia de Monterrico, porque vemos que de cuando empezó el encuentro matrimonial hace 25 años a hoy hay más necesidad que hace 25 años. La necesidad tremenda de que Cristo sea anunciado para que todos los que somos parte de una familia, nuestras familias sean restauradas, sanadas, reconciliadas, llevadas a un nivel de profundidad que el mundo y su educación, conocimiento y placer no le brindan a ningún matrimonio. Dicho esto, estamos hoy, ya se dijo, en día de ayuno y oración. Eso significa que hoy postergamos el tiempo de comida para dedicarnos a orar. Así que ustedes que son del primer culto, le invitamos a poder venir en la tarde a orar. A partir de, termina el culto, digamos 1:30, termina el culto, 1:15 que esté aquí, porque vamos a empezar tiempo de oración hasta las 4 de la tarde. ¿Necesitamos clamar o no en estos días? Tantos motivos para clamar. ¿No necesitas clamar a Dios que te ayude en tu familia, en tus hijos, en tu salud, en tu vida personal, por los nietos, por la nación del Perú? Bueno, hoy es día de clamor y de ayuno. Así que ven a arrodillarnos juntos para buscar a nuestro Dios, para que Dios haga aquellas cosas que solo Él puede hacer y no podemos hacer ninguno de nosotros, por más que querramos. Por ello que vamos a empezar orando antes de la meditación de la palabra esta mañana, y vamos a orar por la niñez de nuestra iglesia. ¿Han visto tú la cantidad de niños que hay aquí? Como yo digo, la banda del Choclito va creciendo, ¿no? Niños por todos lados, hermano, todas las edades, ¿no es cierto? Y cuando va los domingos al patio, anda un día al patio, la cantidad de niños que tenemos, gracias a Dios, de las nuevas generaciones. El Ministerio de la Niñez de nuestra iglesia se llama Generación de Adoradores de Dios, GAT, y queremos orar por los niños, queremos orar para que aprendan ellos a orar, para que los niños aprendan a buscar a Dios desde pequeños, para que afirmen su fe y toda su vida sea en Cristo Jesús, su profesión, su trabajo, su rol que Dios tenga con ellos. Pero queremos orar también por los maestros, la tarea importante de los maestros de la escuela dominical. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar por ellos? Luego tendremos la lectura de la palabra y la meditación de la palabra en esta mañana. Oremos juntos por los niños de las familias y de la iglesia y por los maestros. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana a ti. Gracias por permitirnos llegar a este lugar, a tu casa, consagrado a tu nombre, para anunciar el Evangelio y para extender tu reino. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que está aquí esta mañana. Tú nos conoces. Señor, háblanos con tu palabra y que tu Espíritu Santo venga en ayuda nuestra, sabiendo que nosotros mismos no sabemos muchas veces cómo conducir, gobernar nuestras propias vidas. Por eso venimos a ti reconociendo nuestra necesidad de que tú obres en nosotros para traer a nuestra vida santidad, amor, bondad, fe, paciencia, humildad.
entrega a Cristo. Todas esas cosas de las cuales nosotros carecemos sin la acción de tu palabra y tu espíritu en nuestras vidas. Obra en nosotros, te lo rogamos. Te necesitamos, Señor. Y este día de ayuno y oración queremos consagrar este tiempo para buscar tu rostro, para que te manifiestes más en nuestra vida, porque te necesitamos más, Señor. Cada día entendemos que te necesitamos más, Señor. Y Padre, queremos orar ahora por los niños del Ministerio de Generación de Adoradores de Dios. Tantos niños que vemos, propios y ajenos, pero son niños amados por ti. Te pedimos por ellos, para que cada domingo cuando salen del culto y van a sus clases, tú hables a su corazón. Y como hemos escuchado tantos testimonios desde pequeños, ellos sean cautivados por tu palabra, sean realmente sus mentes enfocadas en Cristo, entendiendo que Él es el Señor, el Salvador, y que Él tiene un plan con ellos para que sean hijos obedientes a sus padres, guardados de la corrupción del mundo y de los peligros del mundo que los rodea. Guárdalos y permítelos que crezcan congregándose en la iglesia con sus padres, estos niños, y los veamos luego de adolescentes, de jóvenes en la iglesia, profesionales, servidores de Cristo, siguiendo tus caminos. Bendice a los maestros y maestras que hacen tan sacrificada y hermosa tarea. Bendice a Ada Sánchez en esta tarea preciosa que hace como directora. Bendice, Señor, a la iglesia, bendice a la familia de cada uno, bendícenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Entiendo de que estamos ya arrancando la serie, Bases Bíblicas de la Responsabilidad Social del Cristiano. ¿Por qué hablamos de las bases bíblicas de la responsabilidad social del cristiano? Porque el cristiano no es solo un individuo en relación con Dios, sino es un individuo en relación con la sociedad. Y tenemos que entender cuál es nuestra actitud como cristianos en la sociedad, en una sociedad convulsionada, cambiante y con tantas fallas como tiene todavía nuestro país. Para ello queremos invitarles a buscar en el libro de Santiago, la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, y vamos a meditar en el capítulo 2 de la epístola de Santiago. Esta famosa epístola que ha sido motivo de discusión mucho tiempo, porque mientras Pablo en Romanos y en Gálatas enfatiza la salvación por fe sola, que es uno de los credos de la Reforma, sola fide, como se dice en latín, aquí Santiago pone el equilibrio y enfocado en la enseñanza de Cristo nos recuerda cuáles deben ser las características de una fe viva, Y el tema de esta mañana es cómo reflejamos una fe viva. ¿Cómo reflejamos una fe viva? No una fe que esté muerta, porque muchos tienen fe, pero una fe muerta. ¿Cuál diferencia entre una fe viva y tener una fe muerta? Pues Santiago trata este tema y nos enfoca en la responsabilidad justamente social. Y dice allí Santiago 2, 1 al 4, lo siguiente, tremendo pasaje es este, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís y ser jueces con malos pensamientos? Vamos a leer hasta ahí, porque vamos a estudiar este pasaje justamente. Cuando Santiago escribe esta epístola, él escribe esta epístola tratando el tema justamente de la situación del cristianismo que estaba en ese momento en el Imperio Romano, en el cual todos los cristianos judíos que se habían convertido, o los judíos cristianos, se habían dispersado a lo largo del imperio. Se habían dispersado por causa de las persecuciones que empezaron contra el cristianismo. Así que Santiago escribe esta epístola, que se llama la Epístola Universal de Santiago, a todos los judíos cristianos y a los cristianos en general dispersos en el Imperio Romano. Y él habla de un problema, pone el dedo en la llaga en un problema urticante, que es el tema de justamente entender que una fe viva es una fe que se vive en la vida de la iglesia y se vive además sin parcialidades. Noten ustedes cómo empieza Santiago diciendo: hermanos míos. Si tú luego vas al versículo 5, repite: hermanos míos amados. Y si tú avanzas en la epístola, versículo 14, otra vez: hermanos.
15 veces menciona Santiago en esta corta epístola la palabra hermanos, enfatizando que el cristianismo se vive en la comunidad de una familia de Dios. Y que por lo tanto, cuando entendemos nosotros lo que es la relación con Dios, entendemos nosotros que hay un vínculo comunitario que no se puede quitar. Hoy la tendencia es, yo tengo una relación con Dios, yo creo en Dios, yo leo la Biblia y ando en mi cristianismo por mi cuenta. Pero compromiso con una iglesia, integrarme a una iglesia, bautizarme o hacerme parte viva de una iglesia, no es parte de mis planes. ¡Qué gran error! ¿Qué tal distorsión del cristianismo? Qué falta de entendimiento de lo que es el mensaje del Evangelio y de Cristo cuando uno vive así, creyendo que está bien porque está bien con Dios, que importa lo demás, como si lo demás fuera cosa humana, completamente sin importancia. Eso no es entender lo que es el propósito de Dios en la Escritura, como vamos a verlo más adelante. Pero él menciona en particular un problema que había aquí, que acabamos de leer, es que la iglesia, el que tiene una fe viva, no solo se integra a una iglesia, sino que además cuida que en la iglesia no haya parcialidades, no haya divisionismos, ¿no? Fíjate en el 2.1, dice ahí, sin parcialidad en la familia de Dios. Dice, hermanos míos, la fe que tiene en Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar a favoritismos. ¿Y a qué se refiere Santiago? Pone el ejemplo, una persona que viene con mucho dinero, con muy buena ropa, con distintivos y anillos de oro, y una persona que llega andrajosa a una iglesia. Y andrajoso aquí en el griego es la palabra poktón. Y la palabra poktón en el griego no es un pobre simplemente, sino es aquel quien llamaríamos hoy en términos modernos el que está en extrema pobreza. En extrema pobreza, es decir, que no tiene ni para comer ese día. No tiene ni para comer. Por lo tanto, la descripción que se hace aquí en el griego es muy descriptiva. Alguien quien su ropa no solamente está gastada, está mal vestido, que ya es bastante para ser en algunos lugares segregado hoy día, pero además su ropa está sucia y maloliente. Y maloliente. Y él quiere sentarse, pero cuando viene la gente, no eran los anfitriones, por si acaso, ¿no es cierto? Pero cuando quiere sentarse en algún lugar, le dicen, no, tú no te sientes aquí, tú siéntate allá. Y al que viene bien vestido y aparenta una buena posición económica, entonces le dan el lugar del privilegio. Y solamente en ese acto describe Santiago el corazón de Jesucristo con respecto a la iglesia. Y es que el Señor Jesús no tolera en su corazón que hayan discriminaciones, favoritismos, segregar, despreciar a nadie por su condición económica, ni social, ni racial, ni de género, ni de ningún tipo. Cuando nosotros entendemos esto nos damos cuenta que realmente la fe viva tiene dos componentes, como decimos hace un momento. Número uno, la fe viva, todos sabemos, tiene una relación personal con Dios. Una fe viva cultiva una relación con Dios íntima, personal. Una de las cosas que nos impresiona es que como Dios, le voy a contar algo personal. Anoche estábamos en una cena con un grupo de hermanos de la iglesia, celebrando que lo que es que el primer grupo de crecimiento del primer encuentro matrimonial del año 94, que cumplíamos 25 años de estar en el Señor y de conocernos. O sea, el grupo de crecimiento 1 del Alma 1, que fue hace 25 años. Así que este grupo de crecimiento nos reunimos durante 8 años. Nos conocíamos hasta la marca de zapatos. Y celebramos cumpleaños y amigos y la mayoría se convirtió y estuvimos anoche reunidos y recordando, dando gracias a Dios cómo cada uno conoció al Señor. ¿Y sabes qué llegamos en cuenta? Cada uno de los que habíamos llegado al Señor en este grupo de crecimiento observábamos algo muy singular de cómo Dios nos trata, cómo Dios nos conocía a cada uno de nosotros y nos llevó a las circunstancias, al momento y a escuchar los temas y las palabras exactamente propicias que necesitábamos cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida para que pudiéramos llegar a los pies de Cristo. Es decir, notamos de manera tan grande a Dios tan personal que tenemos. Tan personal que no pone una regla para todos y a todos tienen que convertirse igualitos, ¿no? Todos repitan así. No. Dios es el Dios personal.
que llega a ti y llega a tu vida en el momento que Él sabe tú necesitas de Dios, conoce la necesidad de tu corazón y te da la respuesta como anillo al dedo en Cristo, diciéndote: este es el camino que necesitas para la nueva vida, para la paz, para el orden o para la solución de tus problemas. Y Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Cada día nos pastorea con el conocimiento perfecto de su mente infinita, que sabe lo que vamos a decir aún antes que lo digamos, porque Él es Dios. Y no solo es Dios y lo sabe, lo cual estaríamos en problemas si no fuera bondadoso, pero además es el buen pastor que tiene misericordia de nosotros y nos lleva para sacarnos de nuestros laberintos, nuestros pecados y nuestras incongruencias. Así que esa es la relación personal con Dios, el Señor que te llama y te conoce y te conduce, pero además hay una relación dinámica con la familia de Dios. Cuando tú te acercas a Cristo, te acercas no solamente a Él, a una persona, sino que te acercas a aquel quien es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, quien se acerca a Cristo, ¿qué hace Cristo inmediatamente? Como cabeza de la iglesia, te guía por tu espíritu a que te integres al cuerpo suyo, al cuerpo de Cristo. Como digo siempre yo, Cristo no es un Cristo decapitado, que anda la cabeza sola, sin el cuerpo. ¿No es cierto? Habían leyendas de chico del jinete sin cabeza, pero la iglesia no es un jinete sin cabeza. La iglesia tiene cuerpo y tiene cabeza. Y no hay quien conozca a Cristo, quien Cristo no lo quiera llevar al cuerpo suyo, la iglesia, a integrarse. Recuerdo una historia, un joven en Estados Unidos, en la zona del norte de las playas de Malibú, en donde él era de los hippies, tablista, lleno de tatuajes, como Pablo Guerrero más o menos así, lleno de tatuajes por todos lados. Y el muchacho con sus aretes, su tatuaje, el perno en la lengua, el pelo más o menos hasta por acá, con todo mal vestido como andaban los surfistas en esa época, década de los 70, entró a una iglesia invitado por un amigo. Y obviamente muchos voltearon a mirarlo, porque el espécimen era bastante particular, ¿no es cierto? Estaba lleno de tatuajes, los pelos, las aretes y todo. Pero él dice: nunca nadie me criticó, nunca nadie me impidió entrar. Todos me aceptaron. Algunos se corrían un poquito en la silla, por si acaso. No voy a hacer que este tipo así joven sea un delincuente y me robe la cartera a la señora o algo. Pero la iglesia lo recibió con gracia, a pesar que parecía que no se bañaba hace mucho tiempo. Y me dice: este joven se convirtió. Cuando se convirtió, solito, nadie le dijo nada, fue cambiando su aspecto y su manera de vestir y su manera de ser. El Señor lo llamó al ministerio. Entró a un seminario. Hoy es pastor, predicando la palabra. Porque cuando hay una iglesia donde hay gracia de Dios para la persona que llegue, como lleguemos, llegamos a la isla de la iglesia como náufrago llega a una isla, necesitando que lo rescaten, no que lo critiquen y lo condenen. Y mostrándole el amor de Dios para llevarlo al arrepentimiento y al cambio de vida. Dios te ama como eres, pero porque te ama no te quiere dejar como eres, sino quiere hacerte conforme al carácter de Cristo. Porque solamente así sabe que Él tendrás paz en tu vida. Esto pasaba, así que una fe viva tiene dos componentes, decíamos, una relación personal y una relación dinámica con la familia. En el Imperio Romano, en esa época, la realidad es que el imperio estaba muy dividido. Era costumbre dividir y separar a la gente. En esa época estaban los esclavos y los libres, y no podían los dos estar en los mismos ambientes, muchas veces o sentados uno al lado del otro. Estaban los romanos, los ciudadanos, y los bárbaros, que era el resto de todo el mundo fuera de los límites de las fronteras romanas. Estaban los ricos y los pobres. Estaban los judíos y los gentiles. El mundo muy dividido, diría yo, como hoy. ¿Te has dado cuenta qué dividido está el mundo de hoy? Qué confrontado, qué cantidad de antagonismos hoy día se ve en la sociedad. Bueno, algo que nunca debemos de olvidar es que el Señor le inspira a Santiago esta epístola y le habla de que en la iglesia no haya parcialidades, ni favoritismos, ni discriminaciones. ¿Por qué? Porque Cristo vino a formar un solo pueblo cuando vino a la tierra. Cuando Él vio la raza humana dividida por el pecado, entre razas, colores, idiomas y estratos sociales, privilegios económicos y políticos,
Cristo vino, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y hacer de todos los que nos arrepintamos un solo y nuevo pueblo. ¿Cuál es ese solo y nuevo pueblo? La iglesia de Cristo en la tierra, por encima de todas las diferencias, por encima de cualquier situación. Cuando nosotros vemos cuál es la actitud de Dios frente a la parcialidad, fíjate que dice Santiago 2.8. Santiago 2.8 nos dice que Dios aborrece todo tipo de parcialidad. 2.8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a tú mismo, bien hacéis. La primera característica de una fe viva es que es una fe en que ama a todas las personas. No importa pecadores, no pecadores, desviados, no desviados, cualquiera sea su condición. La iglesia está llamada a amar el que cruza las puertas de la iglesia, y la iglesia amar a la gente sin distinción fuera de las paredes del templo en la ciudad. Y amamos a las personas para que conozcan a Cristo y para que Cristo les dé la vida que Él quiere darles. La segunda característica de una fe viva es que una fe viva cumple la ley de la libertad. Cumple la ley de la libertad. Y cuando hablamos de la ley de la libertad tenemos que entender que estamos hablando de los mandamientos de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. Y esto es algo importante, porque el asunto de obedecer los mandamientos para la palabra es muy serio. Fíjate lo que dice Santiago: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La parte clave es el verso 10. Cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? ¿De ese punto? No, de todos. ¿Por qué? Porque es como si cuando yo vengo y entonces con un palo y te golpeo en el brazo y tú te quejas. Y yo te puedo decir, y lógicamente te puedo decir, pero si solo te he golpeado el brazo, no te he golpeado a ti. No existe tal posibilidad, ¿no? Porque el dueño del brazo soy yo, o el dueño del brazo eres tú. Igual es con la ley de Dios. Cuando tú rompes el no mentir, y cuidas y cumples el no adulterar, el no robar y el no matar, con el no mentir estás ofendiendo al mismo Dios que inspiró los 10 mandamientos. Por lo tanto, es Dios quien es ofendido, y es ofendido Dios, no importa si por uno o por todos, pero ya lo ofendiste y por lo tanto ya estás en pecado. Quiere decir que entonces cuando nosotros estamos rompiendo la ley de Dios, o es como esta mampara, si alguien viene y por casualidad rompe la mampara en una esquina, digamos, abajo de la puerta, le hace un hueco, la persona no va a decir, no se preocupe, pastor, yo le voy a tapar ese hueco. No, hay que cambiar la mampara, porque la mampara es una sola pieza. Cada hoja de la puerta, aunque hay franja negra al medio, es una sola pieza de vidrio. Es igual los mandamientos. Cuando tú rompes un mandamiento, aunque cumplas 9, Dios no te dice, mira, con uno no te preocupes, ¿no es cierto? Está bien, 9 contra 1 ganas. No, no son así las matemáticas de Dios. Dice, cuando has roto un mandamiento, has roto toda la ley de Dios, como rompiste toda la mampara. Por eso es que nadie puede decir, mira, yo no mato, no asesino, no asalto bancos, no robo, no adultero, pero miento o me enojo o tengo envidia, y eso no es pecado. No son pecados graves. No, en la Biblia no hay categorías de pecados, todos son graves para Dios. Por lo tanto, cuando entendemos esto, entendemos un asunto muy serio, y es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, porque todos hemos roto a lo menos un mandamiento en nuestra vida. Por eso es que Cristo vino a la tierra. Si no entendemos por qué somos pecadores frente a la ley de Dios que nos acusa de haber roto algún mandamiento, nunca entenderemos la urgencia e importancia de venir a Cristo. Por eso es que primero viene la ley con Moisés y recién siglos después vino la gracia con Cristo. Porque la gracia se acepta solo cuando tú tienes conciencia de pecador y aceptas tu pecado. Tuvimos una consejería con una pareja allá en Puerto Rico y la pareja representa lo que estamos diciendo. Él me decía, apenas entramos a su habitación a conversar con él, me dijo, yo sé, pastor, que estoy mal. Yo sé la necesidad que hay. Lo cierto es que sabía que necesitaba, sabía qué pasos tenía que tomar, sabía qué tenía que hacer. El único problema, me dice, pastor, es que no lo puedo hacer.
Sé qué debo hacer y qué no debo hacer, pero lo que sé que debo hacer, no lo puedo hacer. Entonces le decía, exactamente por eso vino Cristo a la tierra. La gente sabe qué es lo bueno y lo malo. El problema es que por el camino del bien nos es difícil andar. Solo Cristo te da la capacidad de vencerte a ti mismo, de vencer tu débil voluntad, para amar a tu esposa, para guardarte en fidelidad, guardarte en santidad, guardarte en pureza, en humildad y en bondad. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Cristo. Para eso vino a la tierra. Así que cuando uno entiende esto, uno se da cuenta que necesitamos todos del Señor, porque tú sabes qué se debe hacer. Pero la pregunta es, ¿lo haces? ¿Lo puedes hacer? ¿Lo estás cumpliendo? El Señor vino a la tierra porque Él sabía que sin Él no tenemos victoria frente a nosotros mismos, nuestro egoísmo, nuestra tendencia carnal. Y la palabra es interesante, que se le llama la ley de la libertad. Fíjate en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nos dice que este mandamiento de Dios se le llama la ley de la libertad. Y la verdad es que yo siempre pensaba, como todos, que la ley y la libertad no tienen nada que ver. ¿No es cierto? En la anterior, por favor. La anterior diapositiva. Eso. Cuando nos habla de la Biblia, que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son la ley de la libertad, nos trae un interrogante. Porque obviamente para mí y para ti, yo creo, concebimos que la ley está en contra de la libertad. Y que nuestro concepto de libertad es la ausencia de ley. ¿Cierto? Y que por lo tanto si hay ley, mandamiento de Dios, ya no tengo libertad. Y que los mandamientos de Dios, lejos de traerme libertad, lo que hacen es atentan contra mi libertad. Esa es la razón por la cual yo de joven y tanta gente en distintas etapas de la vida huye de Dios. Porque creen que Dios nos va a poner en una ley que nos va a robar la libertad. Y decimos, no, en el mundo sin Dios, haciendo lo que me da la gana, ahí encontraré la libertad. Y después nos damos cuenta que haciendo lo que tú quieres, haciendo las cosas a tu manera, lejos de traer libertad, caemos en esclavitudes, en pensamientos. La falta de libertad se nota no tanto afuera, externamente, sino en tu corazón, en donde estamos atados a pensamientos, a sentimientos y a tendencias a la maldad de nuestro corazón, que no podemos vencerlas por nosotros mismos. Así que el concepto humano es este, ley y libertad no van. Pero es interesante que la palabra llama a los mandamientos de Dios la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios ha sido hecha para que al cumplirla nos mantenga libres de toda adicción interna, de toda esclavitud interior, de todo pozo y todo abismo del alma. Liberarte de ti mismo. Fíjate cómo lo explica también un salmo del Antiguo Testamento, en donde la ley, que era tan clara y tan firme, y era la época de la ley, ¿no es cierto?, la dispensación de la ley, cómo el salmista refleja en estas palabras esta profunda relación entre la ley de Dios y su obediencia y la libertad. Dice aquí una oración, Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Él está hablando aquí que hay dos cosas que trae la palabra, el guardar la palabra, obedecer la ley de Dios, obedecer sus mandamientos. Traen dos cosas, orden y libertad. Orden y libertad. Y dime, ¿no es eso lo que desesperadamente necesita el ser humano en su corazón? Orden interno, porque el mundo, el corazón humano, aunque no lo digas, aunque la gente no lo note, muchas veces vive un caos, un torbellino interno, una tormenta que constantemente viene. Falta orden, y si no hay orden, no hay estabilidad, no hay seguridad. ¿Y qué trae el orden? Dice la Biblia. Dice, ordena mis caminos con tu palabra. La palabra de Dios, cuando tú te nutres de ella, la meditas en ella y dejas que gobierne tu vida, pone orden en tu vida. Y esto te da estabilidad. Pero además nos trae libertad. Dice, y ninguna iniquidad, pecado, poder de tinieblas, maldad, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, que cuando nosotros nos guardamos la palabra de Dios, somos libres en la palabra de Dios de cualquier fuerza destructiva, interna o externa, que quiera desequilibrar nuestras vidas. Así que el tema central aquí es entender que la palabra de Dios está dada para hacer la ley de la libertad. Por eso se le llama la ley de la libertad. Sin la palabra te vuelves esclavo de ti mismo. Y ser esclavo de uno mismo es cosa terrible, porque nos lleva a la tierra de la rebelión,
que siempre es tierra árida y seca en nuestras vidas. Y la tercera cosa que nos enseña este pasaje es que una fe viva tiene acción compasiva, tiene siempre acciones. La fe es acción. Dice en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta clave, la fe que salva, ¿es una fe solamente depende de la fe o necesito algo más? Pues la Biblia nos dice que nosotros somos salvados solo por la fe en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no por nuestra fe, sino con nuestra fe reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero que la fe verdadera, aunque nos salva sin obras, sin necesidad de ninguna buena obra, la fe verdadera siempre tiene como producto final y resultado de que es auténtica, que produce buenas obras, acciones concretas que definen nuestra vida. Sin acciones, sin obras, tu fe puede ser que no sea verdadera. Ejemplo de fe muerta. Fíjate tú en el siguiente pasaje. Dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta, dice Santiago. La fe sin obras está muerta. Y esto te muestra a ti la realidad de cómo es que si la fe es verdadera, ¿qué va a producir? Obediencia a la palabra. ¿Y qué nos manda Dios? Amar al prójimo. Así que cuando encuentras a un necesitado y tienes la oportunidad de ayudar y tienes la posibilidad, la oportunidad y la capacidad de ayudar y no lo haces, entonces eso que nos dice Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios te mande una frazada, que Dios te mande un pan. Pero yo no te doy ni la frazada ni el pan pudiendo hacerlo. Dice, ese fue muerta. Porque la fe viva actúa. Y dice, te voy a dar algo para ayudarte. Se compromete con el necesitado. Se compromete con el necesitado. Por eso es que él dice que un ejemplo de la fe muerta está en el siguiente pasaje, en 2:19. Dice que los demonios también creen. Aquí es Santiago lo que dice, los demonios también están igual que los cristianos, que tienen fe, pero no hacen obras. Están en la misma posición. O sea que el cristiano que está en el mismo nivel que los demonios hay que preocuparse, ¿no es cierto? No porque sean demonios, sino porque hacen lo mismo que los demonios. Los demonios creen en Dios, por supuesto, tienen más fe que tú y que yo. Pero esa fe no salvadora, sino la fe del que reconoce y sabe quién es Dios. Porque en el nivel espiritual ellos ven los demonios a Dios. Los demonios que son ángeles caídos reconocen a Dios. Por eso es que cuando los demonios venían en el tiempo de Jesús, le decían a Jesús, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios le decían a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Los fariseos incrédulos y los saduceos y los religiosos no creían que Jesús era Hijo del Dios Altísimo, pero sin embargo los demonios lo reconocían. Pero no se salvaban. ¿Por qué? Porque como no había obras en su fe, no había actitud de arrepentimiento en los mismos demonios, y en el caso de los demonios además han sido condenados por Dios para la perdición, por su desobediencia que hicieron en el cielo. A ellos no se les dio oportunidad de salvación. Pero aquí nos está diciendo la Escritura, si volvemos a 2:19, que los demonios creen y tiemblan. Qué importante es este pasaje. Entonces, tú crees, los demonios también creen. Y ellos tiemblan. A veces los cristianos ni tiemblan cuando creen en el Señor. Tiemblan de respeto, me refiero. Quiere decir que uno puede tener una fe y sin embargo no tener compromisos ni con el Señor, ni con la iglesia, ni con los necesitados. Y eso muestra falta de una fe viva. Y es interesante que esto está en el contexto del compromiso con los necesitados. Quiere decir que la fe viva, una de las muestras que tiene es que es una iglesia y un cristiano que está comprometido con la gente que menos tiene y que más necesita. La pregunta es, ¿estamos comprometidos nosotros así? Estaba recordando un poema de César Vallejo en estos días y me vino a la mente que con este tema se llama Masa. Si lo has leído, te lo leo. Tiene que ver con el tema. Dice, dime tú qué relación tiene. Vallejo, el famoso poeta liberteño, dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida.
pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 100.000, 500.000 personas, clamando todos, tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, se incorporó lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Cuando uno analiza este poema, tú ves que hay una persona, 2 personas, 500.000 personas, millones de personas que le dicen, no te mueras, te amamos, te necesitamos, quédate con nosotros, al soldado herido en la batalla. Pero al final, magistralmente, César Vallejo lo que presenta es cuando él se levanta, se incorpora y decide con esperanza seguir viviendo, solo cuando todos los hombres de la tierra le rodearon. Y magistralmente, en la última estrofa, cuando dice todos los hombres de la tierra te rodearon, a este hombre dice, además, señala que no le dijeron ninguna palabra. No hubo palabras, que hubo acciones. Simplemente lo rodearon, todos. Y el segundo factor clave que diferencia por qué con él en la última estrofa se levanta y no en anteriores, es porque en la anterior estrofa hasta 500.000 lo habían rodeado y aún él no se reincorpora. Pero al final todos los hombres de la tierra lo rodearon. ¿Qué te habla? La unidad. Vallejo era un socialista. El poema es masa. Él creía que las masas cambiaban la historia como buen marxista. Entonces él creía que cuando todos los hombres de la tierra se unieran en la famosa credo marxista, cambiarían las tierras. En el concepto cristiano, este poema es un buen ejemplo de cuando todos, la unidad de todos los cristianos, puede ser usado para explicar, se mueve en ayuda del hombre que está fuera, necesitado, sin Cristo o necesitado materialmente. Entonces la gente podrá ver que el Señor está con nosotros y que hay esperanza, que hay un estilo de vida y una forma de vivir diferente a que la gente tiene. Hoy día yo creo que el Evangelio de Cristo, en que se anuncia la salvación y se anuncia el amor de Dios, en que se anuncia el poder de Cristo, necesitamos agregarle a esto el testimonio del amor de nuestras buenas obras. El testimonio del amor. Y termina esto con el buen ejemplo de Abraham, el ejemplo vivo de Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Dice allí en el ejemplo de Abraham 2:20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Te acuerdas de Abraham? El Señor que le dice, sacrifícame a tu hijo. Y él, luchando, va y pone al hijo en el altar, en la cima. Y en el momento que lo pone encima, el Señor le manda un ángel y le dice, no lo mates. ¿Qué dice Santiago? La fe de Abraham lo llevó a atar al hijo, incluso a estar dispuesto a sacrificarlo, como obediencia a Dios, contra sus sentimientos. Y lo que más amaba, estaba dispuesto a ofrendarlo a Dios. Y Santiago dice, este hombre tenía fe porque actuó de acuerdo a su fe. Es la fe sin acciones, no es fe verdadera. La fe sin decisiones no es fe verdadera. La fe no es solo sentimientos, la fe no es solo conocimientos, la fe no es solamente ritos y actividades, la fe es decisiones, compromisos, obras. Te pregunto, ¿tienes una fe viva o tienes una fe muerta? ¿Cuál es la condición de tu fe? Y lo que el Señor nos llama es que tengamos una fe viva que solo viene por la palabra de Dios y por la obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos? Pedimos al Señor que nos ayude a poder tener una fe viva y avivar nuestra fe y no dejar que la fe muera por caer simplemente en cosas exteriores sin tener la esencia. ¿Estás tomando compromisos con el Señor? ¿Decisiones de fe? ¿Avanzando con Cristo y con la iglesia? ¿Estás acercándote a la palabra que es libertad? ¿Estás tomando obras? ¿Asumiendo compromisos? Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos ilumina y nos instruye con respecto a lo que es una fe verdadera. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una fe en Cristo
Que no sea teoría, palabras, emociones solamente o ritos, sino que nos permita llegar a avanzar en nuestra relación con Cristo para tener una fe que realmente es una fe viva porque tiene buenas obras, compromiso, obediencia, servicio, decisiones en nuestra vida. Ayúdanos a tomar las decisiones que debemos tomar para que nuestra fe crezca en vida. Bendice a cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.